Muy buen día, estimados. Somos Orbelinda Fernández y María Sifontes, y el día de hoy vamos a conversar sobre algunas alternativas a la hora de analizar los datos de una investigación. Sabemos ahora que uno de los supuestos para aplicar estadísticos clásicos como la t-de-student o ANOVA es que la muestra que estamos empleando siga una distribución normal y se utilicen variables cuantitativas. Sin embargo, hay ocasiones en las que no es posible cumplir con estos requisitos, por lo que no sería posible emplear estadísticos que usen la suposición de parámetros con distribución de probabilidad normal. Hay varias opciones a elegir, pero una de las más prácticas es emplear pruebas que no requieran una distribución normal para emplearse. Se denominan por ende como pruebas no paramétricas, que se derivan en su mayoría de procesos de orden y recuento, lo que las hace más sencillas de comprender. Veamos ahora un par de ellas. La prueba de Wilcoxon, en ocasiones, suele ser utilizada para comparar las diferencias entre dos muestras de datos tomados antes, que son las conocidas medidas pre-test, y después, medidas post-test, de aplicarse el tratamiento experimental. Esta prueba se utiliza como alternativa a la prueba t-de-student al no poderse suponer la normalidad de las muestras. Su fórmula es la siguiente y puede consultarse en tabla su valor para determinar si se acepta o rechaza la hipótesis nula. Veamos un ejemplo. Unos investigadores querían conocer el efecto de un programa en línea de atención plena sobre el estrés durante la pandemia de COVID-19, por lo que realizaron un estudio experimental utilizando medidas pre-test y post-test. Su muestra fue de 60 participantes que fueron divididos azarosamente en partes iguales, en un grupo control y un grupo experimental. Iniciaron aplicando el pre-test a ambos grupos, luego la medida o estímulo experimental al grupo experimental y luego aplicando el post-test a ambos grupos. Ellos emplearon la prueba de Wilcoxon para comprobar si existían diferencias estadísticamente significativas entre las fases del estudio, encontrando resultados tales como las puntuaciones de estrés disminuyeron en el grupo experimental luego de la intervención mediante el programa de atención plena. Sin embargo, las del grupo control aumentaron, existiendo diferencias estadísticamente significativas entre las fases del estudio solo para el grupo experimental. Es decir, al tener n parte de observaciones, el objetivo de esta prueba es comprobar si puede dictaminar que los valores xi e yi son o no son iguales. Cuando para seguir un diseño de investigación determinado requerimos comparar 3 o más muestras relacionadas y a su vez continuamos sin cumplir el supuesto de distribución normal de la muestra, debemos usar otra prueba estadística para determinar diferencias en las medianas entre los distintos bloques a evaluar. El economista Milton Friedman en 1940 realizó una propuesta para concretar este tipo de análisis. La prueba de Friedman surge como extensión a la prueba de Wilcoxon, cuando existen 3 o más condiciones por las que todos los sujetos pasan. Esta prueba suele utilizarse cuando se emplean variables ordinales, aunque puede usarse con variables de intervalo. En cualquiera de los casos, se asume que no se cumplen los criterios para utilizar una prueba paramétrica. Entonces, puede utilizarse como alternativa no paramétrica a la prueba ANOVA para muestras relacionadas o medidas repetidas. Su principio se basa en asignar rangos para los valores obtenidos en cada una de las condiciones, de menor a mayor, colocando el rango 1 para el valor más bajo. Posteriormente se realiza una sumatoria de los rangos para cada condición. Utilizamos entonces la siguiente fórmula, donde n es el número de sujetos, k el número de condiciones y rk al cuadrado la sumatoria de los rangos para cada condición, es decir, k. El valor obtenido se compara con un valor crítico en la tabla correspondiente y de esta manera se puede comprobar si existe o no rechazo de la hipótesis nula, la cual, recordemos, enuncia que no hay diferencia entre las medianas según cada condición o grupo.
El ejemplo que fue empleado con anterioridad para explicar en qué consiste la prueba de los rangos con signos de Wilkinson pertenece a una investigación realizada por Arkin y Soto Vázquez en el año 2020. Su investigación buscaba evaluar el efecto de un programa piloto en meditación de atención plena sobre los niveles de estrés percibido durante la pandemia de COVID-19. Como mencioné anteriormente, su muestra fue de 60 participantes, que a su vez fueron asignados en partes iguales de manera aleatoria al grupo control y grupo experimental, es decir, que cada grupo tuvo 30 participantes en total. A estos 30 participantes que conformaron el grupo experimental se les administró un programa de atención plena de 8 sesiones. Los investigadores, además de emplear la prueba de los rangos con signo de Wilkinson, utilizaron otras pruebas tales como prueba de U de Matt-Whitney y prueba de Cohen, así como también hallaron las medias y desviaciones estándar de todas las variables. La prueba U de Matt-Whitney la utilizaron para muestras independientes, para poder determinar las diferencias significativas entre las puntuaciones medias del grupo control y grupo experimental, mientras que para evaluar el cambio producido en cada grupo después de la intervención experimental emplearon la prueba de Cohen, en donde hallaron los porcentajes de cambio respectivos. Esto coincide con los criterios teóricos de cada prueba, ya que la prueba U de Matt-Whitney es empleada en la comparación de dos promedios independientes. Es importante recordar que esta prueba se utiliza solo con muestras independientes, a diferencia de Wilkinson, mencionada antes para muestras relacionadas. Por otro lado, la prueba de Cohen nos informa cuántas desviaciones típicas de diferencia hay entre el grupo control y el grupo experimental. En sus resultados evidenciaron lo siguiente. 1. Las puntuaciones de estrés disminuyeron en el grupo experimental luego de la intervención mediante el programa de atención plena. 2. Los niveles de estrés aumentaron en el grupo control, encontrándose así 3. Diferencias estadísticamente significativas entre las fases de estudio, pero solo en el grupo experimental. 4. La variable estrés presentó una puntuación de Cohen de 0.61, lo que implica cambios moderados en la misma. Estos datos nos señalan la efectividad del programa piloto en meditación de atención plena sobre los niveles de estrés percibido durante la pandemia de COVID-19. En el siguiente artículo, Carmen Pardo y Ramón González en el 2019 quisieron averiguar el efecto de un programa de meditación mindfulness sobre las estrategias de afrontamiento ante el estrés de estudiantes universitarios. Para esto llevaron a cabo un estudio experimental de diseño pretest y posttest con grupo control sobre 61 estudiantes, seleccionados aleatoriamente y designados de forma igualmente aleatoria a los grupos, quedando el grupo experimental con 30 sujetos y el grupo control con 31. Su variable dependiente, estrategias de afrontamiento, consta de 3 dimensiones: reevaluación positiva, búsqueda de apoyo social y planificación y gestión de recursos personales, las cuales fueron medidas con una escala tipo Likert llamada Escalas de Estrategia de Afrontamiento o A-CEA por sus siglas. El grupo experimental recibiría un programa de intervención de 3 fases: sesión conjunta semanal, sesión diaria en casa y por último integración de mindfulness en la vida cotidiana durante 9 semanas, mientras que el grupo control no recibiría ninguna intervención. Las medidas previas fueron tomadas una semana antes de la intervención en ambos grupos y las posteriores una semana después de la aplicación del programa. Para realizar el análisis estadístico, utilizaron la prueba TED-Student para muestras relacionadas en cada uno de los grupos, dado que permite analizar si existe diferencia de la media entre las medidas repetidas para un grupo de sujetos a la vez. Se puede suponer que se cumplen los requisitos para su uso, es decir, la N es lo suficientemente grande y se cumplieron criterios de aleatorización. Y es posible aplicar estadísticos para magnitud del efecto a posteriori. En este estudio en particular, se realizó la comparación con TED-Student para muestras correlacionadas en las medidas pre y post según cada dimensión de la variable dependiente.
Gracias al análisis realizado, se determinó que en el grupo control se aceptó la hipótesis nula, es decir, no hubo diferencias significativas en las medidas pre y post. No se encontraron diferencias significativas en la puntuación de búsqueda de apoyo para el grupo experimental, es decir, se acepta la hipótesis nula. En el grupo experimental se encontraron diferencias significativas entre la puntuación en reevaluación positiva entre las medidas, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Y en el grupo experimental se encontraron diferencias significativas entre la puntuación en planificación entre las medidas, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Esto señala la efectividad del programa de mindfulness sobre las estrategias de afrontamiento del estrés en estudiantes universitarios, por lo menos para las dimensiones de reevaluación positiva y planificación, no así para la dimensión de búsqueda de apoyo. He aquí las referencias bibliográficas consultadas. Muchas gracias por su atención.